Muy bien, pues vamos a dar un aplauso entonces a las gentes que nos ven allá en otras partes de la ciudad, del mundo y de sus alrededores. Bienvenidos, bienvenidos, y vamos a orar y vamos a pedirle que Dios nos hable en esta hora. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia en nuestras vidas, Señor, que podemos abrir tu palabra. Esta es rica, Señor, esta alimenta, nutre nuestra alma, nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser nutridos. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti y sobre todo, Padre, a estar atentos a lo que tú quieres de nosotros. Gracias por la salvación, gracias por la seguridad que nos das al ser tus hijos. Gracias, Padre, porque no merecemos tu amor, no merecemos tu misericordia, no merecemos que te hayas fijado en nosotros y aún así lo has hecho. Somos tus ovejas, estamos en tus manos y nada ni nadie nos puede separar de ahí, Señor. Gracias por esa seguridad que nos das. Gracias por el amor, Señor, que tienes hacia con nosotros, aún a pesar de cómo somos. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. No sé quién de ustedes se ha sentido inseguro en algún lugar. O quizás están inseguros también, o estamos inseguros también en la vida, ¿verdad? Y transitamos la vida inseguros, como que quizá nos falta algo de estabilidad, conocimiento, no sé, un apoyo de alguien, algunas palabras de afirmación, carentes de algo que nos hace caminar la vida así, inseguros de las cosas. Aparentamos con clichés que somos muy seguros. Yo recuerdo que cuando estábamos ahí en la universidad estábamos aprendiendo a hacer algo que para mí es muy complicado hacer, que son las endodoncias. En la fecha no las hago, son muy complicadas para mí. Y nos estaban enseñando y yo estaba ahí y le decía al doctor enfrente del paciente, yo de estudiante y estaba el instructor, y le decía: así doctor, y estaba la persona ahí toda insegura con la boca abierta y yo picándole la muela con una lima, y estaba yo acá y así está bien doctor, sí, me estaba enseñando él. Y luego ya me dio seguridad en un conducto, pero eran 3, era una molar, 3 conductos, y me dio seguridad y estuvo conmigo en un conducto. Me enseñó todo, la conductometría, todo ahí, la instrumentación, todo. Y me dijo: ok, muy bien, ya hiciste muy bien te quedan otros 2, yo me voy con otro de tus compañeros y ahí voy a estar. Entonces yo me quedé solo con el paciente y yo estaba ahí y había otros 2 conductos. Los veía como 2 demonios rabiosos queriéndome devorar. Y yo estaba ahí y estaba demasiado inseguro. No sabía, y ya me había dicho, no recordaba, me puse muy nervioso y luego lo lastimé y dijo: ay, el paciente, y más brinqué yo y me sentí como ignorante, mal, muy, muy, muy inseguro, y y decidí como no continuar. Fui otra vez por el doctor, llegó, me enseñó en el otro conducto y me dijo: te queda 1, y se fue. Y yo me quedé igual de inseguro con el último. Sufrí. ¿Pero saben quién sufrió más? El paciente. Y ya después el doctor me habló y me dijo: el paciente sufrió y tú sufriste por tu inseguridad. Tienes que estar seguro, mostrar seguridad. Muchas veces tienes que hablarle al paciente como si supieras, aunque no sepas. Tienes que darle seguridad al paciente. Cuando tú le das seguridad al paciente y dices: sí, como no, tengo todo bajo control, no se preocupe, está en las mejores manos que pudo haber estado. Dele gracias a Dios que está conmigo, porque yo sé hacer esto, lo hago todos los días, hasta con los ojos cerrados lo hago. Esto es algo rutinario para mí, todo está bien. Aunque en realidad no sepas ni qué vas a hacer, pero que el paciente sepa, se sienta seguro, entonces van a cambiar las cosas. El hecho pues es de que esto me lo dijo él. Y yo dije: bueno, no le puedo dar seguridad a alguien si yo no tengo la seguridad. Entonces tengo que estar seguro yo, porque es horrible querer todavía tener seguridad yo y dar seguridad a alguien más y no tenerla. El hecho pues es de que cuando nosotros nos sentimos inseguros, estamos en situaciones de vulnerabilidad
y de un error constante en nuestras vidas. Y estoy hablando en todos los ámbitos de la vida. Los padres son los que nos dan la seguridad a nosotros. Se dice por ahí, los que saben, que los primeros 4 años de vida es cuando se forja el carácter del ser humano, y es cuando entonces los papás tienen que trabajar muy duro en los hijos para dar la seguridad en el hogar. Cuando los hijos ven a los padres armónicos, ellos están seguros. Cuando ven que los padres se ponen de acuerdo, que el padre es cariñoso, amoroso con la madre y la madre también, entonces el niño se siente seguro, se siente en un hogar seguro. No importa el niño si tiene carencias, no importa dónde viva, si vive en un palacio o vive en un muladar, no importa cómo viva, si tiene ropa, no tiene ropa, si tiene agua caliente, no tiene agua caliente. Al niño no le importa absolutamente nada en la vida, ni nada en la vida material le va a dar seguridad como 2 padres estables que están junto con él en la vida. Claro, pasan esos 4 años y después uno dice, bueno, ya si uno no se los da en los 4 años, ya, entonces ya valió. Pues no, la vida sigue. Son los años más importantes, pero en realidad la seguridad la forja uno todos los días. Y es muy horrible estar inseguro. Yo recuerdo también que cuando yo salí de la secundaria, iba a entrar a la preparatoria, y por ahí mi hermano me dijo, pues mira, métete al Politécnico. Él estaba en el Politécnico, iba al Politécnico, no estudiaba, pero iba al Politécnico. Entonces estaba por ahí de político del Politécnico él, y él me dijo, métete al Politécnico. Yo quería ser dentista, dije, pues el Politécnico ¿para qué? Si es para carreras técnicas, yo quiero tener una licenciatura. No, total, que pues ahí fui. Hice trámites y no salí. Y ya estaba yo asustado, no salí en listas. Y mi papá me dijo, no te preocupes, mira, te voy a meter a esta escuela. Y me metió a la mejor escuela en ese entonces, que era la Universidad Enrique Díaz de León. Era la mejor en ese entonces, ¿verdad? Y incorporadas a la UDG, claro, preparatorias incorporadas a la UDG. Y me metió ahí, pero era una escuela donde iba puro nerd, puro rico, puras personas que iban con sus propios carros, tenían así familias con mucho dinero, o por lo menos eso decían. Muchas gracias, hermano. Y por eso, y por lo menos eso decían ellos. Y entonces ellos estaban en otro mundo. Llegué yo, se pagó la inscripción, se pagó mi uniforme, me senté como uno de ellos, estaba y me veía como uno de ellos, pero yo me sentía un bicho raro ahí. Las pláticas de ellos eran, no, pues, ¿dónde fuiste en vacaciones? No, pues yo me fui a Europa. No, yo tengo una casa de descanso en Australia y nos fuimos para allá. No, que yo con mis carros. No, que yo con esto. Yo iba en un triciclo. Bueno, no iba en triciclo, iba en camión, ¿no? Y total que yo escuchaba las pláticas de ellos, veía que era otro ambiente, sus formas de hablar, sus hábitos, cómo iban con sus tenis, sus cosas. O sea, quizá eran habladores, pero yo me sentía incómodo. Y eso me hizo sentirme muy inseguro. Luego los materiales, ¿no? Los materiales, pues los míos yo los compraba, materiales de matemática, lo que fuera, yo lo compraba en el tianguis o algo así. Y ellos no, pues en tiendas acá exclusivas, papelerías muy buenas, y eso decían. Y entonces como que también los maestros empezaban como a discriminar, me sentí discriminado y eso me hizo sentir inseguro, muy inseguro. Pasaron nada más un mes y medio de estar yo en ese colegio, y entonces dije, este no es mi ambiente. Yo no quiero estar aquí. Y sufría. El estómago aquí estaba, y sentía como un sufrir porque me sentía inseguro estar en ese lugar. Y le pedí a mi papá, le dije, por favor, sácame de esa escuela. No quiero estar en esa escuela. Cualquiera quisiera estar en esa escuela. Pues cualquiera, pero yo no. No es mi ambiente. Yo soy barrio. Yo no soy fresa. Yo no soy así. No me gusta. Y el hecho pues es de que salí, perdí todo ese tiempo y ya después ya entré a la universidad. Cuando entré a la universidad, a la vacacional. ¿Quién estuvo en la vocacional? Levanta la mano que estuvo en la vocacional. ¿Solo Rosy? Bueno. Era la vacacional, ¿no? Ahí había balazos y todo eso, se ponía muy padre el ambiente. No sé, los maestros no iban.
Yo recuerdo que en un cuadrito, una celosía de ahí, me subían unos compañeros a escuchar el nombre de lista. Cuando decían Olvera, yo decía por el cuadrito, ¡presente! Y ya el maestro me ponía asistencia, me sacaba, yo estaba en la calle y nos íbamos a desayunar. Cosas de esas, ¿verdad? El hecho pues es de que estaba en mi ambiente, con los míos, como me sentía, y ahí me sentía muy seguro. Ahí me sentí seguro. Sí, tenía compañeros cholos, un hijo de un narco, cosas así, ¿verdad? Pero yo me sentía seguro. ¿Por qué? Porque estaba en mi ambiente. Es horrible sentirse inseguros. Horrible. Y creo que muchos de nosotros, si no es que todos los que estamos aquí, estamos en una inseguridad en algo, ¿sí? En algo nos sentimos inseguros. Sentimos que no es nuestro ambiente, o que no estamos en el control de las cosas, o que no sabemos hacer las cosas, quizá alguna actividad, algún trabajo, alguna relación, dentro de la misma familia, no sé, nos sentimos quizá inseguros. ¿Qué nos da inseguridad? Cuando Jesús caminaba, que estaba aquí en la tierra y caminaba, dice la Biblia que muchas multitudes iban con él. Muchas multitudes. Cuando habla de muchedumbre o multitudes, dicen, y lo hemos analizado, las personas, los historiadores, las personas que conocen de esto y que son más profundos en estos estudios de historia, dicen que cuando habla precisamente de cuando alimentó a 5,000, en realidad eran 5,000 hombres, y por la edad de los hombres, para ser considerados ya hombres mayores de edad, no quiere decir que eran niños, porque aparte eran los niños, y aparte eran las niñas, y aparte eran las mujeres, y entonces todos salían, las familias salían completas a buscar a Jesús, no había gente solitarios que fueran allí, no, eran familias completas. Entonces, cuando habla de muchedumbre o mucha gente, está hablando de miles de personas. Si está hablando de 5,000 como un dato, entonces esto se multiplica como por 5 mínimo. Entonces los historiadores dicen que ahí iban a ese lugar, al monte, a ver a Jesús, alrededor de 25,000 personas. Y son más o menos las personas que lo seguían a todos lados donde iba. Y luego más los alimentaba a un lado, Jesús se alejaba de ellos, se metía a la barca, atravesaba el mar para que la gente no lo siguiera, pero muchos llevaban sus lanchas y también los seguían, y otros por tierra rodeaban el lago o el mar donde estuviera, y entonces se iban al otro lado y ya lo estaban esperando muchas veces en el otro lado, y no lo dejaban. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían hambre y que querían seguir a Jesús. Jesús en una ocasión, entonces, al ver toda la gente, les dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer, porque les sano, pero en realidad su corazón está lejos de mí. Quizá me siguen por curiosos, quizá me siguen porque les convenga en algo, quizá me siguen porque, o dicen que me siguen porque se congregan y van a un lugar, pero lo mínimo que, o más bien el objetivo por el cual, o el fin por el cual van a ese lugar, no es tanto porque me amen, sino, no sé, por un ambiente, por ver a la persona que quisiera ver en ese lugar, amistad con una persona, no sé, me llevan, me traen, yo no quiero estar, pero pues me llevan, ¿no? Y quizá no está, aparentamos seguir a Jesús, pues, pero no está nuestro corazón con Él. Y Jesús así habló a la multitud. Ahora, dentro de esa multitud, entonces había personas que creían en Jesús, que eran simpatizantes en cuanto a la fe en Jesús. Había otras personas que no nada más eran simpatizantes, sino que en realidad depositaban su fe en Jesús y creían que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo a salvar el mundo, y creían en Él ya de una manera estable, de una manera espiritualmente hablando completa, en Jesús. Dentro de esos que creían en Jesús, había otro grupo de personas que eran los que ya estaban dispuestos a dejar todo lo que tenían por seguirlo, y lo ponían en primer lugar en su vida.
y cumplían con los 3 requisitos que Jesús les dio a los discípulos, a sus alumnos, que eran que estuviera Él sobre todas sus posesiones materiales, que estuviera Él sobre sus mismas vidas y que estuviera Él sobre todas sus relaciones personales. Cuando Jesús les dijo, si me aman menos que a su hermana, que a su hermano, que a su papá, que a su hijo, que a su tío, que a alguien de ustedes, a su esposa o su esposo, si lo aman más a esas personas que a mí, entonces no son dignos de mí. Tienen que amarme a mí sobre todas las relaciones personales. Si se aman más ustedes solos que a mí, no son dignos de mí. Tienen que estar dispuestos aún a sufrir por mí, llevar su cruz y seguirme. Si me aman más, si no me aman más que sus bienes materiales, entonces no son dignos de mí. Esos son los 3 requisitos que Jesús les puso como un nivel de compromiso a las personas para poder llegar a ser sus alumnos. Y dentro de esas personas, ya estamos hablando de que de 25,000 se redujo nada más a 70 o 72 personas. Fíjense, de 25,000 a 72. Y en una noche Jesús se puso a orar toda la noche, subió al monte, oró toda la noche, bajó y de esos 72 Jesús escogió a 12 y dijo, estos están dispuestos aún a dar su vida, su tiempo, su familia y dejar todo por mí. Son mis apóstoles. Y dentro de esos 12, Jesús agarró a 3, que es Pedro, Juan y Santiago, y se los lleva acá a un lugar apartado y se transfigura delante de ellos y aparece Moisés y aparece Elías y todavía les da la visión y la manifestación de su gloria. Eran sus cuates. Y todavía a esos 3 les dice, vengan, mi alma está hasta la muerte. Oren por mí, por favor, 1 hora. Y se va y ora aparte, regresa y los encuentra dormidos. No pueden orar conmigo ni siquiera 1 hora. 1 hora les pido, cabezones. Oren por mí, me siento muy mal. Se va Jesús, regresa y los encuentra dormidos. Y dice, no, pues ya los deja dormir y ya llegan ahora sí y lo prenden, ¿verdad? Pero Jesús, dentro de esos 25,000 con los que convivía más, y fue inclusive tan amistoso a tal grado que resucitó a la suegra de uno de ellos. Imagínense, resucitar a la suegra, pero no la resucitó, la sanó. Estaba viva, ya la maté, ¿verdad? Ya maté a la suegra de Pedro, pero no, estaba viva, pero estaba enferma y la sanó. Dicen que fue uno de los errores de Jesús. Pero la sanó a la suegra y pues bueno, eran sus amigos, comía con ellos, estaba con ellos. O sea, de 25,000, solo 3 eran como los allegados. Qué increíble. Pero no se sabe la cantidad. Apóstoles, 12. Cuadernos, 3. Discípulos, 70 o 72. Pero ovejas, gente que creyó en Él, que le seguía y que eran sus ovejas, no se sabe la cantidad. Pero eran personas que ya se habían comprometido en su corazón a creer en Él y ya se sabían salvos. Ovejas. Las ovejas dice la Biblia o asemeja al ser humano que cree en Jesús y se convierte en su oveja, como lo asemeja como este animal, la oveja, que es un animal que tiene ciertas características. Es uno de los animales que solamente pueden subsistir en manada, que tiene ciertas características físicas de fragilidad que los hace dependientes del pastor, del cuidador. Son lentos, no ven bien, tienen una visión muy corta, escuchan bien, pero solamente escuchan los pasos de las demás y van ahí en medio. ¿Por qué? Porque así se sienten seguras. Si se hacen a un lado, se entumen. Si se hacen a un lado y dejan de escuchar la manada y de verla, se paralizan. La inseguridad los hace que se paralicen.
Y entonces desesperadamente quieren buscar la manada. Dejan de escuchar la campana, dejan de escuchar al pastor, dejan de escuchar al perro ovejero, y entonces se sienten solas y se sienten altamente vulnerables a tal grado que la inseguridad que les crea en su cuerpo, en su carne, las paraliza. Como no tienen buena visibilidad, entonces empiezan a caminar en busca desesperada de la manada. Al no encontrarla, entonces se encuentra vulnerable por allá del lobo, del león, de cualquier animal devorador. No sé, como no ve bien, se puede tropezar, se rompe una patita, porque son muy frágiles de las patitas, demasiado frágiles. Puede morir de hambre con facilidad, de sed, no sabe buscar el alimento, son altamente dependientes de que les den de comer, de que los lleven donde está la comida y lo único que tienen que hacer es agachar la cabeza y cortar el pasto, pero si no los llevan donde hay pasto, entonces ellas se pueden morir de hambre. Llevarlas a beber, altamente dependientes. Yo creo que por eso Dios dice que aquel ser humano que decide creer en Cristo como su único Salvador, se convierte en una oveja. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. Yo soy una oveja. Y no me pueden decir, no, usted no es oveja, usted es un pastor. No, yo soy oveja. Yo no soy pastor. No. Yo soy oveja. Si me quieren poner como el pastor, pues no soy el pastor. Se quedan muy cortos. Porque el pastor es Jesús. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Jesús es el único pastor, el pastor de pastores, el pastor de las ovejas, y Él es el pastor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Por ahí dicen, y lo hemos escuchado, que nosotros pues nos convertimos no tanto, o sea, tenemos dos funciones. Somos ovejas y somos perros. Cuídense de mí porque los puedo morder. Ovejas y perros. ¿Qué quiere decir? Que yo soy una oveja del Señor y Jesús es mi pastor, pero soy un perro ovejero. Lo único que hago, mi función fue ladrarles a ustedes, acérquense a Dios, lean la Biblia, congréguese, sirva al Señor, déjese pecado, vaya para acá. O sea, yo nada más ladro. Es mi función ladrar. Ladrar para guiar. ¿A quién? Al pastor. Porque Él es el pastor. Y la función de un pastor, humanamente hablando, es literalmente ser un perro ovejero. Nada más. Pero no somos pastores. El pastor es uno y es Jesús. Dice ahí en Juan capítulo 10, versículos 27. Creo que el reloj que está aquí está muy bien puesto, pero no tiene la hora adecuada. Y eso me confunde más. Pero bueno. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Nosotros somos ovejas. Soy oveja. Dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice aquí, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Somos de Jesús, somos ovejas de Jesús. Jesús es nuestro pastor y somos sus ovejas porque el Padre decidió darnos como ovejas a Él. No somos ovejas porque tengamos algo extraordinario en nuestras vidas. No merecíamos ser ovejas de Jesús. No merecemos ser de la familia de Jesús, ser sus hijos.
Hablando de la oveja, las características de una oveja sí se acoplan a nosotros, porque nosotros somos de vista muy corta, somos muy dependientes, nosotros somos muy débiles, fácilmente nos podemos llegar a perder, nos distraemos, nos llegamos a perder. Fácilmente llega un devorador y nos puede devorar, desanimar, alejar, mordernos, lastimarnos. Fácilmente nos podemos caer. Muy difícilmente podemos volver solos. ¿Algún testimonio? Somos ovejas. Soy oveja. ¿Por qué? Tengo las características de una oveja, pero soy oveja de Jesús porque el Padre decidió que yo fuera una oveja y el Padre fue el que me dio a Jesús. El Padre fue el que nos acerca y nos da como ovejas a Jesús. Eso dice el pasaje. O sea, el pasaje está diciendo que el Padre fue el que nos dio, ¿sí?, a Jesús, y el Padre tuvo la iniciativa entonces de hacerlo. Si nosotros oímos la voz, nosotros conocemos a Jesús, nosotros seguimos a Jesús, sabemos quién es Él, sabemos que Él nos dio vida eterna, que les pertenecemos, que jamás nos iremos de su mano, que nadie nos arrebatará de la mano de Él. Pero dice el versículo 29, mi Padre que me las dio. O sea, es Dios, el Padre, el que decide quién es la oveja y entonces la entrega a Jesús, al Hijo. Él nos conoce. Dice la Biblia que Dios nos conoce por nuestro nombre, sabe quiénes somos. Nada se puede esconder de Él. Él nos ve en todo lugar, en toda hora. Ni aún está la palabra en nuestra lengua y Él la sabe toda. No podemos escondernos de Él. No hay absolutamente nada que nos cubra de Él, nada. Somos transparentes delante de Él. Él nos ve en todo lugar, en todo momento. Él tiene el poder de estar viendo aún nuestras mentes en este mismo lugar, de manera individual, aquí en este lugar y en otros lugares del mundo, a otras ovejas. Nos conoce muy bien. Nosotros podemos conocer su voz. Sabemos y podemos escuchar su voz. ¿Cómo escuchamos su voz? La escuchamos a través de la oración, la escuchamos a través de una predicación como esta, la escuchamos a través de congregarnos, la escuchamos a través, no sé, de su palabra. Podemos ir a la palabra y conocer de Él. Y tenemos la capacidad de conocer de Él porque tenemos al Espíritu Santo que nos está diciendo a nuestra mente y a nosotros y revelando las verdades de la Biblia que estamos buscándolas. Esa verdad. Me encanta que dice el versículo 28 que Él nos da vida eterna. Él nos da la vida eterna. Y el Padre entonces es el que de toda la humanidad, aún como fuimos y como somos, nos toma y nos da al Hijo. Dice aquí mismo en Juan, pero en el capítulo 6, el versículo 44, Juan 6, 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Estamos diciendo que Dios es el que nos toma y es el que nos entrega como ovejas al Hijo. El Hijo entonces es el que nos da vida, vida eterna. El Hijo fue el que pagó por nosotros, por nuestros pecados, y el Hijo es el que nos resucitará en el día postrero, cuando tendremos que ser resucitados. Pero el Padre toma la iniciativa y nos da al Hijo. Y todo el mérito es precisamente del Padre, de Dios. Toda la iniciativa es de Dios. Hace unas semanas, o creo que fue la semana pasada, o fue así, no sé si es la semana pasada, hace 15 días, 22 días, que leímos Efesios capítulo 1, donde dice que Dios es el que nos adopta,
Dios es el que nos predestina, nos acepta, nos adopta. Y yo he hablado con personas que son adoptadas en las familias. Yo recuerdo que a mí una de las inseguridades más grandes que me crearon mis hermanas, sobre todo mis hermanas, era que me decían que era adoptado. ¿Algún testimonio con ustedes? ¿Cómo se sentían? Decían, tú estás bien feo. Y como yo la verdad me sentía bien feo de niño, pero feo, y flaco, desnalgado. Bueno, estoy todavía igual, ¿verdad? Pero ahora ya me siento mejor. Pero el chiste es que un niño así que no dabas un 5 por él, todo piernas chorreadas, todo ahí. Y me sentía feo. Bien flaco, raquítico, de verdad. Mis piernillas así me daba vergüenza ponerme short. Me ponía short y me decían, oh, ¿cómo le haces para andar de manos todo el tiempo? Y era la carrilla una tras otra y así, como que me hacían sentir, yo no me aceptaba, yo me sentía muy mal con mi propio cuerpo, conmigo mismo, ¿verdad? Y todavía ellas se atrevían a decirme, no, lo que pasa es que tú eres adoptado. De veras, fíjate en tus hermanos, fíjate en los demás, nosotros, y me daban historias. Íbamos, como mi hermana 5 años más grande que yo, una vez íbamos por la calle y entonces escuchamos un bebé llorar. Ahí estaba llorando. En un baldío. Ah, sí. Y yo acá, sí, en un baldío. Íbamos caminando por la banqueta y de repente escuchamos, y mi papá se metió y te sacó todo así mugroso, ahí tú estás abandonado, alguien te tiró. Y pues pobrecito, nos dio lástima. Y pues ya te trajimos a la casa, te alimentamos y pues ya, ahora eres nuestro hermano. Y yo me creía esa historia. Tenía 20 años y yo me creía adoptado. Y me metí a mi cuarto y alguien me rechazó. Y de verdad me sentía inseguro en mí. Ahora, yo he hablado con personas que sí han sido adoptadas y me han dicho, yo me sentía inseguro, pero ya después ya en la familia me siento ahora sí ya seguro, me da como una identidad. Y a las personas que son como 3 o 4 que yo he hablado con esas personas, dicen, doy gracias a Dios porque me rechazó una familia o una mujer o un hombre que me haya rechazado, mis padres biológicos me rechazaron, me siento rechazado, pero me adoptó una buena familia. Y gracias a Dios por esa familia que ni siquiera necesitaban otro hijo. Gracias a Dios por esa familia que dio todo por mí y me aguantó y me soportó y me alimentó y me sustentó. Y ahora soy lo que soy gracias a que Dios me puso con esta familia que es mi familia. Y entonces viven como más agradecidos que aún los hijos naturales. Porque muchas veces nosotros como hijos pensamos que nuestros padres tienen la responsabilidad, que sí la tienen, ¿no? De mantenernos, pues ¿para qué nos tienen? Tenemos la responsabilidad con nuestros hijos hasta cierta edad. No vaya a ser que tenga 40 y todavía te sientas con la responsabilidad de mantenerlo, porque puede haber testimonios por aquí, ¿no? Que pobre de mi hijo, tiene 35 años, no encuentra trabajo. Hay que darle, y le dan su despensita y le dan su quincena, ¿verdad? No. Tenemos la responsabilidad con nuestros hijos mientras estudien, mientras estén estudiando. No importa que tengan 20 años, 25 años, pero si están estudiando es nuestra responsabilidad. Teniendo su título, su carrera, gracias, me gradué contigo, ráscale, ¿no? Teniendo su escuela, su profesión o teniendo su trabajo, aunque no hayan terminado alguna carrera, teniendo su trabajo, que ellos se puedan mantener, que vuelen. Se acaba una responsabilidad, pero somos responsables. Ahora, el que es adoptado se siente todavía mejor, mucho más bendecido que un hijo natural. ¿Por qué? Porque se siente aceptado. Y esos 3, 4 personas que yo he entrevistado me dicen que no tenían seguridad, pero que ahora tienen seguridad porque son adoptados, porque están en una familia. Nosotros espiritualmente fuimos adoptados. Dios nos adoptó, no éramos hijos y ahora somos hijos de Dios. Nos adoptó, nos trajo y nos hizo parte de su familia. Y dice Pedro, antes que ustedes no eran pueblo, ahora son pueblo.
Somos del pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos una nación santa. Y todo esto no es por méritos de nosotros. Nosotros no lo merecíamos, no lo merecemos ni lo mereceremos jamás. Todo es, como decía ahí en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Porque a Dios le pega la regalada gana de hacerlo. Y se acabó. No eres más guapo que otro, no eres más inteligente que otro, ni mejor que otro. Es más, aquel que se siente así, la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios. De lo débil para avergonzar a lo fuerte. Entonces, si Dios nos escogió, no nos sintamos la gran cosa. Somos lo vil y menospreciado del mundo. Y de ahí nos sacó Dios. O sea, no somos la gran cosa. Dios, no sé por qué, algún día hay que preguntarle, pero no sé por qué se fijó en nosotros. No sé por qué. Pero Él nos adopta, nos acepta, nos predestina, nos acepta como sus hijos y nos pone a Jesús como nuestro pastor y nosotros como sus ovejas. Así es como le hizo Dios en cuanto a la salvación. Ahora, lo que me encanta de esto es de que si ya somos ovejas de Jesús, ahora estamos seguros con Él. Estamos seguros con Jesús. ¿Por qué? Porque aquí el pasaje que estamos leyendo de Juan capítulo 10, volviendo al pasaje de Juan capítulo 10, dice que nosotros oímos su voz, que Él nos conoce, que nosotros le seguimos y dice que Él nos da vida eterna. Y vida eterna es, como dice la palabra, eterno. Para siempre, ¿no? Para siempre. O sea, Él nos da la vida eterna. Dice aquí, todavía reforzando esto, no perecerán jamás. No moriremos de nuevo. Estábamos muertos espiritualmente. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él, entonces, ahora somos su familia, sus hijos, ovejas de Jesús. Jesús es nuestro pastor. Jesús entonces es el que nos da la vida eterna y nos da una promesa, y la promesa es de que no moriremos de nuevo espiritualmente. No morirás, ¿sí? Estarás conmigo eternamente. Y esto contrarresta a la doctrina que se tiene acerca de que se dice que sí, que la salvación es por la fe en Cristo, pero que tú sostienes tu salvación por tus obras. Y que si tú pecas, Dios te dice, pues lástima, papacito, pues no te sostuviste en la salvación. Mi salvación dependía de ti, de mí, pero mantener tu salvación dependía de ti. Y entonces pierden la salvación. Eso dice esa doctrina. Pero no es así. Ya hemos analizado esto. La salvación es eterna. Pase lo que pase, nosotros somos salvos. Claro, esto no nos da o no es una apología del pecado, O sea, nos dice, bueno, entonces podemos pecar. ¿Por qué? Porque pues ya soy salvo. Y si soy salvo, pues entonces pues voy a darle vuelo a la hilacha, de todas maneras no voy a ir al cielo. No, podrá ser que sí, pero no te vas a quitar de las consecuencias. Puede haber consecuencias porque recordemos que hemos visto en las semanas anteriores que Jesús, Dios es nuestro Padre, y que si es nuestro Padre, nos disciplina como hijos, nos azota como hijos. ¿Pecamos? Hay un castigo de un padre amoroso a un hijo que se equivoca, claro que sí. Hay una guía. Dios no es un padre desnaturalizado. Y si Él dice en su palabra, en todo Proverbios está lleno que dice, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige al niño, instruye al niño en el camino de Dios, y cuando fuere viejo no se apartará de él, y habla e insta a que los padres deben corregir con vara al niño. Ahorita existe una teoría psicológica que dice y habla de la paternidad responsable.
¿Saben cuál es la paternidad responsable? Al hijo no se le regaña, al hijo no se le corrige, se le da la libertad de decidir lo que él quiera. Jamás puedes contradecirlo. Y ahí están los hijos con sus papás. Oye, y le llaman a eso paternidad responsable. ¿Qué van a tener después? Unos mugres delincuentes que no fueron guiados. Eso es lo que van a tener después. No, al niño se le corrige, se le dan las nalgas, se le da un varazo. Y si necesita dos, y si necesita tres varazos. Y si le quitan el pantalón y todo, y a nalga pelona, un varazo para que entienda el niño. ¿Cuándo se le da? Cuando el papá se enoja, no. Se le da al hijo cuando pone en riesgo sus decisiones o sus cosas, pone en riesgo su vida o la vida de otros, cuando también atentan contra la autoridad, en el caso de los padres de una desobediencia, se le corrige para que aprenda a tener autoridad en su vida, porque después va a tener jefes y a ellos no les va a poder decir no. No, que vaya otro. No, ¿por qué nomás yo? ¿No? Tiene que aprender a tener una sumisión a una autoridad. Y eso le da seguridad. Padres que corrigen a sus hijos les dan seguridad. Y Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus ovejas. Y Él nos corrige como un Padre amoroso. Ahora, somos sus hijos. Nunca dejamos de serlo. No es de que si el padre se enoja con uno de sus hijos, ¿alguien aquí se ha enojado con alguno de sus hijos? ¿O alguno de sus hijos de aquí se han enojado sus papás con ustedes por algo que han hecho? No nada más digo ahora, o sea, ayer o antier. Creo que todos los días, ¿verdad? Hacemos enojar a los papás. Bueno, ¿dejamos de ser sus hijos? ¿Porque los desobedecimos? ¿Porque nos portamos mal? ¿Porque no hicimos lo que teníamos que hacer, nuestros quehaceres? Yo como padre con mis hijos, pongámosle, llega Isaac, André o Sayi, no sé, y le digo, haz esto. No lo hago. Me estás desobedeciendo. ¿Ya no eres mi hijo? ¿Así funciona? Entonces, ¿por qué pensamos que con Dios así es? Ya dejé de ser hijo de Dios porque pequé. ¿Tiene que volver a morir Jesús por nosotros para volvernos a resucitar? Por eso dice, vienen a mí y yo les doy vida eterna. No condiciona. Así es el amor de Dios. Ahora, si desobedecemos, nos disciplina, perdemos privilegios, perdemos la comunión con Él. Andamos entonces, ahora sí, ¿cómo se llama? Como una ovejita sola, insegura, solos y con las consecuencias de la falta de protección del pastor. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Él, porque pecamos. Cuando entonces se aleja o un hijo peca, debe ser como muchas veces nuestros hijos. Yo les he hablado muchas veces de la disciplina que les daba a mis hijos, ¿verdad? Y en una ocasión que le di a Isaac, ¿se acuerdan también, verdad? Cuando descalabró a su hermano, que ahí le di. Y en otra ocasión yo recuerdo a mis hijos chiquitos, que Sayi era así como que le dolía mucho cuando desobedecía y a veces hasta casi él le agarraba la vara y ¡ay, necesito el balazo! Y ya cuando le ibas a dar se sacaba siempre, ¿verdad? Nunca se dejó. Siempre le dabas a la mano. No sé de dónde sacaba la mano. Pensaba que tenía 3 manos. Las tenía yo agarradas acá y de repente una mano acá aparecía, ¿no? Dije, caray, ¿cómo le hace este mago, ¿verdad? Pero bueno, pero muchas veces se arrepentía, o sea, se arrepentía de haber desobedecido y iba y abrazaba. Así debemos acercarnos a Dios, arrepentidos, no alejarnos, no irnos porque nos quedamos más inseguros. Si pecamos, más nos acercamos. Si pecamos, nos arrepentimos y regresamos inmediatamente. Pero si pecamos y nos alejamos,
es el peor error que podemos tener en nuestras vidas. Sí, nada nos puede arrebatar de su mano, nada. Sí, no perdemos la salvación porque Él ya dijo que nos da vida eterna y que no pereceremos jamás. Sí, pero estaremos expuestos al devorador, expuestos al desánimo y sufriremos consecuencias por eso. Eso pasará en nuestras vidas. ¿Y qué pasará en la eternidad? Panzaste al cielo, pánzale, de panzazo. Pero te perdiste de premios y galardones. Y cuando llegue el tribunal de Cristo, que es un tribunal, es un podium en el cual van a ver tus buenas obras que hiciste, te congregaste, serviste al Señor, ayudaste en hogar, camino y amor, estuviste esforzándote en amarme, en leer la palabra, en compartir el evangelio, en servirme, diezmaste, ofrendaste, estuviste ahí sirviéndome en lo que fuera, fuiste dispuesto y vas a recibir un montón de coronas, para que entonces después, acto seguido, se hagan las bodas del Cordero y se va a presentar el novio bien vestidito, Jesús, y lo vamos a conocer cara a cara. Entonces voltearemos con todos esos premios y galardones y le diremos: Señor, esto lo hice para ti. Esperaba este momento para darte esto a ti. Y todas esas buenas obras pasadas por fuego, según Corintios, se las vamos a dar, a poner a sus pies y vamos a abrazarlo. Pero dice la Biblia que hay quienes estén en el tribunal y digan: pues mira, nunca dejaste tus malos hábitos, ni te congregabas, menos me ibas a servir. Te puse muchas oportunidades para predicar el evangelio y ni siquiera eso pudiste hacer. Siempre andabas aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Si eres mi hijo, creíste en mí. Yo soy un hombre que cumple su palabra y dije que el que cree en mí le doy vida eterna, y tienes vida eterna, eres mi oveja. Una oveja perdida, una oveja negra, pero mi oveja. Ten tu premio. ¡Cling! Una pepita de oro. Y volteamos a ver a los demás con un montón de coronas, premios, galardones, y nosotros con una pepita. Y entonces llegará Jesús. Todos voltearán, les darán esos regalos, esos presentes a Jesús y lo abrazarán, y tú con tu pepita. Y dice la Biblia que entonces vas a decir: ay, ñañita, tuve pérdida. Fueron mis buenas obras pasadas por fuego, y todas esas buenas obras no eran más que heno, madera y hojarasca. Fueron pasadas a fuego y tuve pérdida. Y nos queremos alejar de Dios, de Jesús, de su presencia. Si bien Él nos tomará, dice la Biblia, que enjugará nuestras lágrimas y dirá: vengan. Y son a los que les va a decir Jesús: pánzale, pánzale, panzaste al cielo. Pero no hubo suficiente. No hubo suficiente materia prima. No hubo suficiente que probar. Hubo situaciones acá en las cuales sí te confiaste de que no perdías tu salvación, pero te desviaste. O bien puede ser el peor de los casos y el más trágico, que te creíste oveja y en realidad nunca lo fuiste. Dijiste creer, pero los frutos no lo demostraron, la vida no demostró nada, y ni siquiera estaremos en el tribunal. Ni siquiera estaremos ahí en el podio. ¿Por qué? Porque viví engañado, pensando que era oveja cuando no era oveja. Era de la multitud que no creyó, que nada más fue y que simpatizó, pero no creyó. Dice que nadie las puede arrebatar de mi mano. Y esto, que nadie las puede arrebatar de mi mano, lo podemos también leer aquí en Romanos, que quisiera que leyéramos para que pudiéramos analizarlo, tenerlo en nuestras manos, volverlo a recordar, y que no se nos pase ni una sola palabra. Aquí en Romanos capítulo 8, que dice la Biblia
desde el versículo 29, Romanos 8, 29. Dice así la palabra de Dios. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando de las ovejas. Está hablando de aquellas que el Padre tomó y se las dio al Hijo para que fuera el pastor, y nosotros las ovejas. ¿Qué pues? Dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Nada ni nadie creado nos puede separar de la mano del Padre. Jesús nos da vida eterna. No pereceremos jamás. Esto es por la eternidad. Estaremos para siempre con Él. Esto nos debe dar seguridad a nuestras vidas. Estamos en la familia de Dios. Estamos en un lugar seguro. Dios es el que nos da identidad a nuestras vidas. No debemos estar inseguros. Debemos estar en manada. Debemos estar escuchando al pastor. Debemos ir al pastor, saber escuchar su voz y seguir al pastor. No debemos desviarnos, porque si nos desviamos, entonces estaremos susceptibles. Sufriremos. Nos vamos a lastimar. Y va a ser muy difícil que solos volvamos a la manada. No tendremos visibilidad para poder llegar otra vez a la manada. Solos no podemos. Necesitamos dejar que el pastor nos encuentre. Necesitamos ser como aquellos dos ciegos que estaban ahora, que yo leí ahora en Mateo, capítulo 18, y que estaban dos ciegos y les decían, solamente no veían a Jesús, no veían al pastor, pero escucharon de Él, escucharon la multitud que pasó y preguntaron, ¿quién va ahí? Jesús. Y empezaron a gritar como locos, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, y no los callaban. Y ya, cállese, Jesús, hijo de David. Y mientras la gente más les decía que se cayeran, más gritaban, Jesús. Y mientras más escuchaba que se alejaba, más le gritaba, Jesús, hijo de David. Hasta que Jesús los escucha y se regresa y les dice, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. ¿Está bien? Y Jesús les recobra la vista. No veían al pastor. La visibilidad estaba muy corta, nula, pero sí escuchaban. Sabían que ahí estaba y apelaron a su misericordia. Así es que seamos como esos ciegos.
Si nosotros nos alejamos del redil, busquemos. Ahora, no el hecho de dejar de congregarse o no dejar de congregarse es alejarse del redil. Bien puedes venir todos los domingos y estar inclusive en los 2 servicios aquí, en los 2 cultos aquí, pero estar fuera del redil. Nuestro corazón estar en otro lugar. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Escuchas al pastor? ¿Estás seguro en Él? ¿Te sabes amado y guiado por Él? ¿O tu corazón está en otro lugar, aunque tu cuerpo esté aquí presente? ¿Cómo estamos delante de Dios? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por la seguridad que nos das al ser tus hijos. Yo soy oveja, Señor. Al ser tus ovejas, Padre, así con esas dificultades, esas carencias que presenta ese animal, somos iguales, Padre. Somos de vista corta, sumamente dependientes. Necesitamos ser pastoreados, llevados a lugares donde hay pasto para poder alimentarnos. Por nuestra propia cuenta no podemos hacerlo, Señor, no podemos subsistir. Somos completamente dependientes del pastor. Jesús es nuestro buen pastor y ha dado su vida por las ovejas. Y nos da la vida eterna y no pereceremos jamás. Y estará por la eternidad con nosotros. Él como buen pastor anhela que aprendamos a escuchar su voz y a seguirlo. Padre, quita de nosotros lo testarudo de nuestro espíritu, nuestra alma. La soberbia que tenemos de pensar que solos podemos. La soberbia que tenemos al pensar que todos sabemos. Ayúdanos a ser dependiente y humilde como una oveja, moldeable como una oveja, a dejarnos dirigir por el buen pastor. Ayúdanos a volver al redil, Señor. Que si nuestro corazón se ha alejado de tus caminos, hemos dejado de orar, hemos dejado de escuchar tu palabra, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de hacerlo, Señor, de una manera entera, porque quizá físicamente nos congregamos, pero espiritualmente estamos muy lejos. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas, a seguirte, a escucharte, a obedecerte, a ser dóciles delante de ti y dejarnos guiar, y que tú hagas con nosotros lo que tú quieras hacer. Señor, somos tus ovejas. Tú eres nuestro buen pastor y solamente a ti te podemos escuchar. Y sabemos que en ti estamos seguros y en ningún otro lugar podemos estar más seguros que delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, hermanos, pues terminamos y si Dios permite nos vemos por acá la semana que entra. Hasta luego.